¿Alguna vez has sentido ese miedo que te da cuando quieres empezar algo pero no sabes si es el momento correcto? Hola, soy Jesús y hace un tiempo me di cuenta que la vida no espera a nadie, así que yo tampoco. Tal vez me conoces, tal vez no. Soy Jesús, Jesús para más corto, y canto, escribo canciones, desgarrándome. Me gusta tomar fotos, amo ir a conciertos, explorar nuevos lugares, pero también tengo un trabajo, tengo una familia, mis amigos, mis sueños. ¿Cómo lo digo? Hace algunos años dejé mi carrera musical en pausa y cambié de país. Y me di cuenta desde hace mucho que había dejado muchas cosas porque sí, porque tenía miedo, porque tenía ansiedad, porque tenía terror de lo que pudiera pasar. Pero me di cuenta que no debería ser así. Y por eso este video. Hace 6 años decidí dar un paso atrás y dejar mi banda. Este tiempo me dediqué a redescubrirme, a entender qué me gustaba, qué quería hacer, y me di cuenta que gran parte de lo que hacía y de lo que era no era más que un personaje o una parte muy selecta de lo que yo había decidido mostrar para estar en la banda. Pero antes voy a pasar por un carro. Ok, y entré en una agencia de branding a trabajar. Supongo que estar trabajando ahí realmente me empujó a hacer algo que había dejado desde hace mucho, que era entrar a un posgrado. Y así lo hice. Empecé a estudiar, regresé a la escuela y entre estudiar, trabajar y ese pequeño momento de la vida en que todos estuvimos encerrados en nuestras casas y no teníamos otra opción más que hacerlo, me di cuenta que había perdido mucho y extrañaba hacer muchas cosas que no podía hacer mientras estaba con la banda, como estar con mi familia, disfrutar de los fines de semana, estar con mis amigos. Son pequeñas cosas que para nada me arrepiento, pero te das cuenta, o al menos yo me di cuenta de que lo extrañaba. Es muy difícil, ¿saben? Y no me refiero a que casi me caigo de aquí. Es muy difícil construir todo desde cero. De pronto estás en tu ciudad y ya tienes una realidad que no existe. Toda esa red de seguridad, tus amigos, tu familia, ya no están y es empezar todo desde cero. Además voy a decir algo. Es muy difícil hacer amigos siendo un adulto. No tienes la misma mentalidad, estás en momentos distintos de tu vida. Es una época, una etapa de nuestras vidas en las que nuestros círculos se van cerrando, cerrando, cerrando y quedan muy, muy pocas, un selecto grupo de personas que son en las que confiamos y en las que están con nosotros todo el tiempo. Y eso sin contar el choque cultural. Sí. Es difícil sentirte como que perteneces a un lugar cuando realmente ya no puedes empatizar o sentir que estás en el mismo canal que el resto del mundo. Es algo que ya había sentido antes, pero eso es para otro video. Pero me pasó mucho aquí, ¿saben? Hay cosas que nosotros vemos extremadamente normales que aquí no lo son. Tan simple y tan sencillo, saludar, despedirnos. ¿Sabes? Ubican esta costumbre que tenemos de despedirnos en la casa, en la puerta y luego incluso hasta en el estacionamiento. Para nosotros es muy normal, es una forma de extender ese momento con las personas que queremos, pero acá no es así, es bye y de lejitos y ya. Y está bien, hay cosas que simplemente nosotros percibimos completamente distintos y eso también pone una barrera en cómo interactúas con las personas. Aún no me acostumbro, pero voy mejorando. Después de tanto tiempo he aprendido a acostumbrarme y a ajustarme, pero ahora cuando regreso a la Ciudad de México me pasa completamente lo opuesto. Pero eso es tema para otro video.
Además, creo que el haber podido empezar a trabajar desde casa cuando fue la pandemia y tener tanto tiempo ya ahora me permitió que en este cambio de mudarme a Estados Unidos, reconstruir mi vida, sentarme y construir un hogar, cuidar de mí, cuidar de mi familia y al mismo tiempo realmente intentar reconectar con lo que ahora es mi nueva comunidad. Por si se lo preguntan, dicen, ay, pero ¿por qué estás haciendo este video solamente para contarnos eso? Ya lo sabemos, tal vez no. Pero, ¿cómo por qué? Hay dos razones muy importantes. Ok, espera. Ok, ahora sí. La primera. Este año va a ser un año de muchísimos cambios para mí. Muchos inicios, muchos finales, cosas muy importantes para mí que yo creo que me podrían marcar un antes y un después de Jesús. Y definitivamente no hay un momento ideal para empezar. Así que, ¿qué tal si podría ser un buen momento para moldear mi vida hacia un nuevo camino? Hacia cómo quiero vivir la vida y hacia nuevos sueños y nuevos objetivos. Qué mejor, ¿no? Ahora déjame salirme de aquí. ¡Ay, duele! ¿Quién dijo que esto va a ser una buena idea? Ok, la segunda. Hace poco más de un año me fui a hacer unos estudios y sin entrar en demasiado detalle se encendieron algunos focos de alerta y me obligó a cambiar algunos hábitos y ponerle un poco más de importancia a mi cuerpo. Era mi cuerpo diciéndome o te cuidas o bye. Durante muchos meses estuve cuidando de mi salud, de mi ejercicio y fue durante ese tiempo que me di cuenta que tenía una muy mala relación con mi imagen y con mi alimentación. Creo que no te das cuenta que tanto te afectan ciertas cosas hasta que te pones a pensarlo. Yo necesité ayuda, definitivamente. Como que siempre existía este fantasma que cuando me veía al espejo no merecía verme como quería verme y me sentía mal porque no podía verme como quería verme. Era un círculo vicioso bien feo. Pero llegamos a un punto en que mejoró mi salud, llegué a un estado físico con el que me siento cómodo. Pero este año que pasó, entre altibajos y todo, también me volví a descuidar. Dejé de lado muchos hábitos y muchas cosas que había empezado a hacer. Y siento que es un buen momento para retomarlo. De nuevo, es un año de muchos cambios y si bien no hay momento para empezar a hacer las cosas, también nunca es tarde, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuál es el plan? Empezar. No importa si es el momento correcto, no importa si es exactamente el momento perfecto. Empezar. No sé si este experimento me lleve a un lugar completamente distinto al que tenía en mente, pero ya estar en un lado distinto. Creo que si algo me llevo de todo este tiempo en el que he estado redescubriéndome es que el yo que dejó México, el yo que dejó atrás su banda, no es el mismo Jesús que está hablando hoy con ustedes. Ha cambiado, hemos cambiado todo. Y quiero que todo este proceso, poderlo compartir con ustedes y que ustedes me compartan también sus experiencias. Todos pasamos por experiencias similares y qué mejor que hacerlo juntos. Algo importante es que quiero que estos videos sean un laboratorio, que nos ayuden a todos a descubrir qué nos gusta, encontrar personas que piensan similar. Estos videos van a tener dos grandes partes. Por un lado, va a estar lo que yo le llamo mi lado B. Todas mis historias, anécdotas, reflexiones, qué está pasando por mi cabeza. Es un lugar en donde yo quiero que vean al Jesús que está de este lado de la pantalla, un Jesús que tiene problemas, que tiene preguntas, que está intentando seguir avanzando en su vida. Puede ser que alguien más esté pasando por lo mismo. Es un poco la idea, una parte de video diario, un lugar de reflexión. Eso es lo que quiero compartirles. Sí, 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 por supuesto voy a compartir algo de lo que he estado componiendo, cómo es mi proceso de composición. Voy a estar poniendo todo este viaje a intentar sacar música nueva y regresar a los escenarios donde nos podamos volver a encontrar en persona. Pero también quiero que vean cómo es un día en la vida de un músico que también es un godín de 9 a 5 y tiene un trabajo y tiene una vida y tiene una familia y todo es parte de una misma realidad.
Y como cada vez se ha vuelto más y más importante para mí, quiero hacer este espacio que se llama Modo Atleta, donde voy a compartir lo que es y seguirá siendo mi viaje por cuidar de mi salud, de mi cuerpo y por seguir haciendo cosas que antes genuinamente creía imposibles. Hace muchos años, cuando era un niño, tenía el sueño de jugar en una Olimpiada Nacional. Definitivamente estoy tarde para eso, pero hoy tengo el objetivo de volver a competir en algún momento en el vóley. Y eso implica que es un viaje en el que tengo que cuidar de mi salud, prepararme físicamente y mentalmente. Este viaje es un viaje de salud mental y de salud física y también es una forma de compartirle para quien quiere escucharlo y para quien necesita escucharlo. No es el mismo viaje para todos, todos somos únicos y para todos el concepto de salud física y mental va a ser completamente distinto y es por eso que existe esto. Ok, estos videos son para mí una forma de decirle al Jesús que llegó a otro país con miedo, sintiéndose solo, con incertidumbre de saber qué va a pasar. Vas por buen camino, lo estás haciendo bien. Creo que es una forma también de, para mí, hacer una reflexión de que todo lo que he hecho tiene un propósito y me ha llevado hasta donde estoy. Algo que quiero decir es muy importante. Quiero que estos videos sean un espacio de respeto a las ideas, de diversidad. Quiero aprender de ustedes, quiero que ustedes me comuniquen, pero también quiero que sea un espacio muy respetuoso, que sea un espacio donde podamos escuchar las ideas, pero obviamente con respeto, con cariño, con amor, que sea un espacio que nos nutra y nos haga crecer a todos. Si te gusta, te interesa, si quieres acompañarme en este nuevo viaje, dale click a suscribirte. Si quieres que YouTube te diga cada que hay un video, pícale a la campanita. Y si te gusta o crees que este contenido le va a gustar a alguien, compárteselo a esa persona, mándale un mensaje, conecta con esa persona y dile, oye, tal vez te va a gustar esto. Y una última cosa, si tú te sientes solo, te estás pasando por un momento solo, acuérdate que no estás solo, somos muchas personas y todo va a salir bien. Y fue por ti, un loco preso de un infierno que aprendí a ver un